En este video vamos a analizar la función exponencial y logarítmica, que son funciones no algebraicas. Veamos la definición de la función exponencial. Se dice que f es una función exponencial si y solo si está definida por y igual a f de x igual a la x con a mayor que 0 y a distinto de 1. Esta función se llama exponencial de base a. Entonces analicemos. ¿Qué podemos ver aquí? Que tenemos en la base una constante que es mayor que 0 y distinta de 1. ¿Y en dónde tenemos la variable? En el exponente. Entonces vamos a ver que la x está en el exponente. ¿Qué valores puede tomar esa x entonces? Cualquier valor real, porque en un exponente podemos poner cualquier valor real. Eso nos determina el dominio igual a los reales. ¿Qué vamos a ver entonces ahora en cuanto al rango? Si estamos trabajando con una constante mayor que 0 y distinto de 1, eso va a provocar que cuando la elevemos a cualquier valor real, continuemos trabajando con algo que es positivo. ¿Y qué es este a a la x? Este a a la x no es otra cosa que f de x. Y f de x mide los valores del rango de nuestra función. Hemos llegado a que f de x es mayor que 0 para todo x perteneciente a los reales, es decir que el rango de la función es el intervalo 0 infinito, independientemente de cuánto valga a, siempre que sea mayor que 0 y distinto de 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué conclusiones podemos sacar de que el rango sea de 0, el intervalo 0 infinito? Y como primera medida vamos a ver que la función es positiva en todo su dominio, solamente puede tomar valores positivos. Y como segunda vamos a ver que 0 no está incluido dentro del rango, es decir que f no tiene ceros, no corta en ningún momento al eje de las x. ¿Cómo vamos a obtener la gráfica de esta función? Vamos a partir de qué valores podría poner yo aquí. Por ejemplo, si escribimos el valor 0, todo número elevado a la 0 siempre da por resultado 1, independientemente de cuánto sea esa base. Eso quiere decir que f de 0 va a valer 1. ¿Y qué pasa cuando yo pongo en donde dice x, usamos el valor 1? Todo número elevado a la 1 da la misma base, es decir que f de 1 va a valer a independientemente de cuánto valga a. Por ende, los puntos 0, 1 y 1a pertenecen a la gráfica de nuestra función. Veamos entonces cómo jugarían estos puntos de paso cuando a sea mayor que 1. Si yo tomo cualquier x perteneciente al dominio con x1 menor que x2, vamos a ver que cuando elevemos esa base que es mayor que 1 a un x1 y un x2, se va a mantener que a medida que avanzamos con los valores del dominio, avanzamos con los valores del rango. Eso quiere decir que estamos en presencia de una función creciente por definición. Miremos, habíamos dicho puntos de paso 0, 1 y 1a, que como a es mayor que 1, está arriba de este. Para este x1 obtenemos este resultado en el rango y para x2, que es mayor que x1, obtenemos este resultado en el rango. Hemos avanzado con los valores del dominio y hemos avanzado con los valores del rango. Por eso estamos en presencia de una función creciente. Y miremos la asíntota que tiene esta función. Es el eje de las x, es decir, la recta de ecuación y igual a 0, es asíntota horizontal de la gráfica de f. Si ahora trabajamos con la forma de a entre 0 y 1, haciendo el mismo análisis, tomando un par de valores x1 y x2 pertenecientes al dominio, donde x1 es menor que x2, se va a cumplir que ahora el sentido de la desigualdad va a cambiar. A medida que avanzo con los valores del dominio, los valores del rango se hacen cada vez más pequeños. Eso quiere decir que estamos en presencia de una función decreciente. Este es nuestro punto de paso 0, 1 y este es nuestro punto de paso 1a, donde a es menor que 1. Entonces, cuando elegimos el x1, determina este f de x1 y elegimos x2, que va a determinar este f de x2. Hemos avanzado con los valores del dominio y hemos disminuido con los valores del rango. La asíntota horizontal no cambió, sigue siendo
en la ecuación y igual a 0. El último análisis que nos quedaría sería mirar. A cada elemento del rango le corresponde un solo elemento del dominio. ¿Qué definición es esa? Definición de función biunívoca. Si lo miramos, trazando imaginariamente rectas horizontales, cortamos a la gráfica en un único valor. Veamos un ejemplo de cómo encontraríamos dominio, rango y gráfica de esta función exponencial que está en su forma general, porque tengo un a elevado a la x. Y también los intervalos de crecimiento y decrecimiento y dónde esta función es positiva o dónde es negativa. Analicemos entonces la función. Si queremos analizar la función, hemos dicho que está en la forma general, es decir, que el dominio de esta función van a ser todos los reales. Y como está en su forma general, el rango de esta función es el intervalo 0, infinito. Vamos a hacer la gráfica. ¿Cuáles eran nuestros puntos de paso? 0, 1, perdón, sí, ahí está, 0, 1, y el valor 1, a. ¿Cuánto vale a? 3 cuartos. Entonces nuestro punto de paso va a ser 1, 3 cuartos. Ya tenemos dos puntos de paso y conociendo que la función tiene por asíntota al eje de las x, podemos decir que esta va a ser la gráfica de nuestra función exponencial. Si ahora queremos analizar los intervalos donde es positivo y donde es negativo y crecimiento-decrecimiento, como a es menor que 1, f es una función decreciente en todo su dominio, es decir, el conjunto de los reales. Y f es positiva, porque está en su forma general, en el conjunto de los números reales. Volvamos entonces a continuar con nuestro análisis. Esto sería en el caso de la función en su forma general. Ahora, podríamos incorporar un caso general en el cual nos permita poder graficar cualquier función exponencial a partir de la que nosotros conocemos del caso general a la x, incorporando dos números reales. Uno que podríamos decir acompañando a la variable y otro acompañando a toda la función. ¿Qué provocarían estos dos números h y k que son números reales? ¿Cambiarían nuestro dominio? No, porque puede seguir tomando cualquier valor la variable, es decir, el dominio continúa siendo el conjunto de los números reales. ¿Qué va a pasar con el rango ahora? Si nosotros tenemos un a elevado a la x menos h, estamos trabajando con un número mayor que 0 y distinto de 1, toda esa expresión va a ser positiva. Pero si ahora le incorporamos este k, ¿qué va a pasar? Sumamos k en ambos miembros y obtenemos que nuestro caso general es mayor que k. ¿Y qué es toda esa expresión? F de x. ¿Y f de x qué es? Los valores del rango. Es decir, que el rango está cambiando del intervalo 0 infinito que habíamos visto anteriormente al intervalo k infinito. Es decir, que a partir de la gráfica de la función definida por a la x, g de x igual a la x, se pueden realizar convenientemente desplazamientos horizontales y o verticales, dependiendo de cuáles sean las constantes que se incorporen, para obtener cualquier función exponencial. Por ejemplo, si tenemos una función con una base mayor que 1, es decir, creciente, e incorporamos, por ejemplo, a nuestro caso general, un h positivo, sin incorporar un k, porque un k es mayor que 0, ¿qué va a pasar con esta gráfica? Se va a desplazar hacia la derecha h unidades. Es decir, a nuestra gráfica que la podemos hacer con nuestros puntos de paso, la desplazamos hacia la derecha h unidades. Y ahora si h es negativo, es decir, el número que está aquí es negativo, con este menos, en la expresión que vamos a leer va a ser más. Eso quiere decir que se va a desplazar hacia la izquierda h unidades. Continuamos con el caso de k igual a 0. Y ahora, si analizamos el caso de k, si k es positivo, fíjense que ahora no lo vamos a utilizar a h, vamos a utilizar solamente k. La gráfica con la que estábamos trabajando se va a desplazar hacia arriba verticalmente k unidades.
Y notemos algo aquí. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nosotros teníamos una asíntota horizontal coincidente con el eje de las X. Pero si yo desplacé K unidades hacia arriba, la gráfica, la asíntota también se desplaza. Y deja de ser I igual a 0 para ser I igual a K. Si K es menor que 0, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Hacia dónde se va a desplazar esta gráfica? Hacia abajo, K unidades, desplazando también a la asíntota horizontal. De esta manera podemos analizar para el caso que A esté entre 0 y 1, podríamos analizar que al mismo tiempo H y K sean distintos de 0, es decir, que vamos a tener movimientos, desplazamientos horizontales y verticales al mismo tiempo, en simultáneo, y podemos graficar cualquier función exponencial. Entonces, miremos cómo cambiaría. En la función que habíamos visto recién era 3/4 elevado a la x. ¿Qué va a provocar este valor que está acompañando a la x aquí? Que vamos a desplazar nuestra gráfica una unidad hacia la derecha. ¿Y qué va a provocar este valor que está aquí? Que vamos a desplazar nuestra gráfica una unidad hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que a este valor lo voy a desplazar una unidad hacia la derecha y una unidad hacia abajo. Y a este punto de paso lo voy a desplazar una unidad hacia la derecha y una unidad hacia abajo. Entonces, al tener los dos puntos de paso desplazados, ya puedo entonces hacer la gráfica de la función definida por 3/4 a la x menos 1 menos 1. Y hemos desplazado hacia abajo la asíntota también una unidad. Fíjense que hemos trabajado con la misma función, los mismos puntos de paso que ya conocemos, y ahora la hemos desplazado y hemos encontrado la otra gráfica que nos pedían. Vamos a ver ahora la definición de función logarítmica. La función definida por I igual a f de x igual a logaritmo en base a de x con a mayor que 0 y a distinto de 1 se llama función logarítmica de base a. La constante está en la base del logaritmo y la variable está en el argumento. Conocemos por definición del logaritmo que el argumento tiene que ser siempre positivo, es decir, que el dominio de esta función va a ser el conjunto de los números comprendido en el intervalo 0 infinito. Y el rango de esta función va a ser todos los reales porque el resultado del logaritmo es cualquier número real. ¿Qué implicancias tiene este dominio 0 infinito? Que la gráfica de la función va a estar ubicada en el primer y cuarto cuadrante, tomando solamente los valores positivos de x. Y que 0 no pertenece al dominio de f. Por lo tanto, no voy a poder calcular f de 0. ¿A quién no va a cortar nunca la gráfica? Al eje de las y. Entonces, para hacer esta gráfica vamos a tomar dos valores que nos van a salir de referencia siempre, al igual que en la función exponencial, y van a ser el valor a. Cuando escribamos en el argumento a, el logaritmo en base a de a me va a dar por resultado 1, independientemente de cuánto valga a. Y cuando en el argumento pongamos 1, logaritmo en cualquier base del número 1 siempre va a dar por resultado 0. Es decir, que los puntos A1 y 1, 0 pertenecen a la gráfica de f. Cuando la base sea mayor que 1 y yo tome dos valores del dominio, x1 y x2 con x1 menor que x2, cuando avancemos con los valores del dominio, también vamos a avanzar con los valores del rango. Es decir, que vamos a tener una función creciente. Fíjense, nuestros puntos de paso, ¿quiénes eran? 1, 0 y A, 1. Como A es mayor que 1, tenemos una función creciente. A medida que avanzamos con los x, avanzamos con los f de x. ¿Y a quién estoy viendo de asíntota aquí? Al eje de la y. ¿Y qué ecuación es esa? X igual a 0. Entonces, x igual a 0 es asíntota vertical de la gráfica de esta función. ¿Qué pasará cuando tengamos una base entre 0 y 1?
Cuando tomemos dos valores del dominio, x1 y x2, con x1 menor que x2, la función va a ser decreciente porque voy a avanzar con los valores del dominio, pero retrocedo con los valores del rango. Nuestros puntos de paso, 1, 0, a 1, solo que ahora a es menor que 1. A medida que avanzamos con los x, los f de x se hacen más pequeños. ¿Y quién sigue siendo la asíntota horizontal? El eje de las y, es decir, la ecuación x igual a 0 es asíntota horizontal de la gráfica de f. Y por último, ¿se cumple la definición de función biunívoca? Sí, a cada elemento del rango le corresponde un solo elemento del dominio. Por lo tanto, esta función es biunívoca. Veamos un ejemplo. Tengo el ejemplo para determinar el dominio, el rango de esta función. Dominio de esta función, 0, infinito. Rango de esta función, como es una función logarítmica, todos los reales. La gráfica les queda para ustedes para practicar, pero como tengo una base que es mayor que 1, ¿qué les parece? ¿Será creciente o decreciente? Como vimos recién, va a ser una función creciente. Es decir, que va a ser creciente en todo su dominio. Y esta función, si tenemos que ver dónde es positiva y dónde es negativa, si nos situamos en la gráfica de una función con base mayor que 1, fíjense en dónde es positiva esta función. Desde 1 en adelante tenemos la gráfica por arriba del eje de las x. Y entre 0 y 1, la gráfica está por debajo del eje de las x. Hagan la gráfica y corroboren que les ocurre esta situación. ¿Cuál va a ser nuestro caso general de análisis? Incorporamos los números reales h y k y nos fijamos, ¿va a cambiar el dominio? ¿Quién es el argumento ahora de este logaritmo? La expresión x menos h, es decir, que toda esa expresión tiene que ser mayor que 0. Eso quiere decir que el dominio sí cambia y ahora pasa a ser h infinito. Pero como el resultado de toda esta expresión sigue siendo un logaritmo, el rango no varía y sigue siendo todo el conjunto de los números reales. ¿Cómo podríamos analizar la gráfica de cualquier función logarítmica utilizando el caso general? Bueno, vamos a hacer desplazamientos horizontales y verticales al igual que hicimos con la función exponencial. Veamos este ejemplo donde tengo una función logarítmica con a mayor que 1, por lo tanto, creciente, y me indica que h es mayor que 0, es decir, el número que hemos incorporado aquí es mayor que 0 y no vamos a tocarlo acá. Si este número es mayor que 0, implica que vamos a mover ahora. ¿Quién se va a desplazar? Se va a desplazar esta función h unidades hacia la derecha. Y si se desplaza h unidades hacia la derecha, también se desplaza la asíntota vertical, que ya no será el eje de la y, sino la recta de ecuación x igual a h. ¿Qué pasará cuando h sea menor que 0? Estamos incorporando aquí un número negativo. Acuérdense que con este menos nosotros lo que vamos a hacer es mirar un signo x más algún valor. Lo voy a desplazar entonces hacia la izquierda, h unidades, al igual que su asíntota. Y si ahora el que se incorpora es k, dejamos el h igual a 0 e incorporamos un valor k. Toda nuestra gráfica se va a desplazar hacia arriba, k unidades, porque estamos trabajando con un k positivo. La asíntota no varía. Y ahora, si k es negativa, lo que vamos a hacer es desplazarla hacia abajo, k unidades, y la asíntota no varía. Es decir, que podemos hacer de manera análoga el caso cuando a está entre 0 y 1 o cualquier función logarítmica que tenga h y k en simultáneo, la vamos a poder graficar con nuestros puntos de paso del caso general para poder desplazarlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los valores de h y k que se incorporen a nuestro ejercicio. Les va a quedar entonces
De la misma manera que han hecho la gráfica del logaritmo en base 3 de x, ¿cuáles serían los desplazamientos a incorporar en esa gráfica? Si dentro del argumento figura más 1, eso quiere decir que h toma el valor menos 1. Si toma el valor menos 1, debo desplazarlo entonces hacia la izquierda una unidad. ¿Y cuánto vale k? K tomó el valor menos 3. Eso quiere decir que a la gráfica la debo desplazar hacia abajo 3 unidades para poder obtener la gráfica de la función logarítmica que me están pidiendo en este ejemplo. Con esto finalizamos la función exponencial logarítmica. Les recomiendo ver los videos de la práctica y asistir a la clase online que se dictará para complementar todos estos temas.